Hermanas, llegamos a este inicio ya del fin de semana. Hemos pasado un tiempo acompañados de la palabra de Dios. La palabra está siempre allí, muy cerca, en nuestros labios y en nuestro corazón. La ha puesto el Señor, dice la Escritura. Y esa palabra, gracias al Espíritu y en la iglesia, se hace palabra de vida. Palabra que alcanza a cada uno en el lugar que se encuentra, palabra que alcanza precisamente a hacer que la vida se pueda transformar. Dado que estamos en este tiempo tan maravilloso de la Pascua, este gran domingo de 50 días, pidamos esa efusión del Espíritu Santo para que las palabras de la Escritura que vamos a leer, que intentaremos conocer más de cerca y en la medida de lo posible meditar, también se conviertan en una maravillosa liturgia de las manos dentro de las limitaciones que tenemos en esta situación en que nos encontramos, pero sobre todo de la que en un tiempo determinado podremos volver a hacer vida en el contacto con nuestros hermanos, sobre todo los más necesitados. Así es que dejémonos arropar por este espíritu maravilloso. Dejémonos abrazar por él para que toda la acción que vamos a realizar sea de verdad una acción salvífica, una acción que santifique nuestra persona, santifique los ambientes donde nos movemos y santifique a este mundo en estas circunstancias que está. Así es que Espíritu Santo, te damos toda la autoridad para que actúes en nuestras vidas y transformes nuestra existencia. Bien, hermanos, para hoy tenemos un texto muy bonito también, que nos va a ocupar unos cuantos días, y es que vamos a iniciar el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Saltamos del tercero, ahora pasamos al 6. En el 4 estaba el pasaje de la mujer samaritana, ya lo habíamos visto. También el otro 5, el del enfermo de la piscina de Bethesda, también ya lo habíamos visto. Pues ahora la liturgia salta ahora a esto que se va a llamar la multiplicación de los panes y el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Y él se nos va a presentar como yo soy el pan de vida. Entonces vamos a iniciar hoy con los 15 primeros versículos. El texto es Juan 6, del 1 al 15. Repito, Juan 6, del 1 al 15. Mientras ustedes lo ubican en sus textos, quisiera continuar con la introducción que he venido haciendo esta semana acerca de palabra de Dios y sagrada liturgia. Hemos dicho que estos dos no se pueden separar, se pertenecen el uno al otro. Agreguemos hoy que la liturgia de la palabra, que es la primera parte de todos los sacramentos, de los 7 sacramentos que celebramos los cristianos católicos, es la primera parte. No hay ningún sacramento sin una previa parte de palabra de Dios. Y es un elemento decisivo, por lo tanto, en la celebración de cada sacramento de la Iglesia. La dificultad que se nota, que notó el Sínodo de la Palabra en el 2008, que anota la exhortación del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, es que en la práctica pastoral, los fieles no siempre son conscientes de esta unión palabra-eucaristía. No captan la unidad entre el gesto y la palabra. Por eso el Papa nos invita a los sacerdotes y a los diáconos de una forma particular, sobre todo cuando administramos los sacramentos, a poner de relieve la unidad que forman palabra y sacramento en el ministerio de la Iglesia. Y eso es importante por los dos lados. A veces
reducimos la Eucaristía a más el acto eucarístico, la segunda parte, que la primera, que es, recordemos, la Eucaristía, para tomar el que más celebramos, contiene dos partes. La primera parte se llama liturgia de la palabra y la segunda, liturgia eucarística. ¿Y qué pasa? Que los sacerdotes, los obispos, los diáconos somos conscientes de que todavía en muchos lugares está uno proclamando el Evangelio. Es más, en otros ya está uno en la homilía y no falta otros que ya está uno en el credo o en la oración de los fieles y sigue entrando la gente. Eso no es para que no entren, pero es que los sacramentos contienen dos partes, liturgia de la palabra y liturgia del sacramento. En este caso pusimos el ejemplo de Eucaristía, liturgia eucarística. Y debo participar en los dos. Por eso la iglesia dice que, por ejemplo, si yo llego ya prácticamente en la homilía o en el credo, yo de hecho puedo comulgar, pero debería de ir a otra celebración para escuchar la primera parte que no escuché. O sea, esto es muy importante. No es que nos alistamos el domingo, vamos para la misa, nos agarró tarde, llegamos ya, el sacerdote estaba haciendo la homilía, ¿comulgamos o no comulgamos? Sí, sí puede, pero tiene que ir a otra celebración, naturalmente, donde esto es posible. Si vive en las zonas de campo, no hay otra misa tan cerca, y escuchar la primera parte. El sacramento se compone de palabra y Eucaristía y hay que administrarlo bien. Otros, por ejemplo, las situaciones irregulares, en unión libre, divorciados, vueltos a casar, que entonces como no pueden participar de la segunda parte, ya renuncian totalmente también a la primera. Si bien es cierto, se pertenecen, una y otra son palabras de vida eterna. Y este capítulo sexto nos lo va a decir al final, es un capítulo muy largo de 71 versículos, no lo vamos a ver todos, pero nos va a decir al final, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra también da vida eterna. Entonces, vean qué importante la relación entre palabra y gesto sacramental, que se muestra en forma litúrgica en el actuar propio de Dios en la historia a través del carácter performativo de la palabra misma. La palabra de Dios, sobre todo en la liturgia, nos va dando este carácter performativo, nos va configurando según la palabra misma, según lo que estamos celebrando. Esto hay que seguirle dando vuelta en la cabeza, hay que pensarlo muy bien y tomar conciencia de en qué consiste celebrar los sacramentos. Porque hay gente que entra a cualquier hora de la misa y algunos llegan inclusive a la hora de la comunión. Y no digo que no entren, pero hay que aprender que la Eucaristía es un todo desde en el nombre del Padre hasta la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un todo y no lo debemos ni lo podemos separar. Esto, dice el Papa, los corresponde a sacerdotes y diáconos, sobre todo en la administración de los sacramentos, hacérselo comprender a nuestros fieles. Pero en la realidad es muy difícil. La gente llega a cualquier hora. En la actualidad entra y sale porque el teléfono le sonó. Cuando usted está en misa, está en misa. El teléfono puede contestarse en cualquier lugar. Tiene que concentrarse en esta relación palabra-Eucaristía. Digo todo esto porque el capítulo sexto nos va a llevar paso a paso a descubrir esta realidad. Bien, ya ustedes tienen el texto listo. Vamos a leer Juan 6 del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba,
pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Aquí tenemos, hermanos, estos primeros 15 versículos del capítulo 6, que les decía, tiene 71 versículos, un capítulo bien largo. Si lo contextualizamos, y cada vez que iniciamos un capítulo tenemos que contextualizarlo para que sepamos más o menos hacia dónde va. Ya habíamos visto lo que estaba antes, lo que está después. Ahora nos corresponde fijarnos y podríamos dividir este capítulo 6 en 7 escenas. Pueden ser más, pueden ser menos, pero básicamente habría una octava si hacemos una diferencia allí, pero básicamente estas 7 escenas. La primera escena del capítulo 6 la componen los 15 primeros versículos, que son los que acabamos de leer, que es el signo de la multiplicación de los panes y los peces. 6 del 1 al 15. 6 del 16 al 21 es la narración de la travesía nocturna por el lago, en medio de una tempestad por parte de los discípulos. La tercera, 6 del 22 prácticamente hasta el 29, el traslado de la multitud a Cafarnaún y el encuentro con Jesús al día siguiente. La cuarta escena, 6, versículos 30 y 31, la exigencia de un signo. La quinta escena, 6, 32 al 58, donde está propiamente el discurso del pan de vida, que clarifica el sentido del signo realizado en la primera escena, que es la que tenemos hoy. Una sexta escena de 6:60 a 66, que nos dice cómo se responde al discurso de Jesús. Y en este caso, con el abandono. Muchos lo abandonan. Y la tercera, 6:67 al 71, la otra reacción, que es la de los discípulos con Pedro a la cabeza, que es decidir permanecer con Jesús, seguir a Jesús. Aunque ya en el versículo 71, el último, Jesús dirá: uno de los discípulos es un diablo. Hasta aquí tenemos este relato de la multiplicación de los panes, que es el texto de hoy, que es introductorio de la catequesis sobre el pan vivo bajado del cielo, que al final del relato pedirá una clara opción por Jesús. Por lo tanto, este capítulo 6 y los primeros versículos son como la puerta de entrada a un proceso de purificación y maduración de la fe. Ya que en el Evangelio de Juan siempre va a estar referido a madurar en la fe, porque la fe siempre es algo incipiente,
es algo inicial. Vamos a leer. Vamos a los primeros versículos. Versículo 1. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. En el Evangelio de Juan aparece esta explicación, porque efectivamente en los Evangelios a veces se le llama mar de Galilea, otras veces se llama Tiberíades o mar de Genezaret. Tiene varios nombres el mar. Dice que Jesús se va al otro lado del mar. Juan no nos indica ni el punto de partida, desde donde se va, ni el punto de llegada a donde se dirige. Tampoco nos dice cuál es la motivación de Jesús al irse al otro lado del mar. Naturalmente que si viéramos aquí detalles que con ustedes no me han interesado en todas estas semanas, de ver cómo hizo Juan para escribir este capítulo 6, nos daríamos cuenta que Juan se basó en los textos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y tomó la escena y la fue adaptando. Naturalmente, en los otros evangelios, sobre todo en Marcos, se dirá que va a descansar con los discípulos de tanta labor misionera. Aquí, Juan, cuando lo redactó, quitó estas anotaciones. Entonces, vemos ni de dónde viene, ni a dónde va, ni por qué va. Jesús había estado en Judea, había estado en Samaria, ahora le toca a Galilea recibir la invitación y prestar fe a él como enviado de Dios. El versículo 2 dice, lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. El relato tiene un contenido de gran riqueza. Juan, nuevamente encontramos aquí la palabra signo. Juan no habla de milagros. La traducción que escuchamos de la liturgia de América Central y México dice signo, señal milagrosa. Pero la palabra milagro no está en el Evangelio de Juan, solo la palabra semeion, que significa signo o señal. Entonces, al decir que es un signo, nos está invitando a no quedarnos en los hechos que se van a narrar, sino a descubrir, gracias a la fe, el sentido profundo de lo que va a realizar. Veremos el lunes que la gente no entendió el signo. La gente se quedó con que tiene un gran profeta que les llena el estómago. No fueron capaces de ver que en este signo de la multiplicación del pan y de los peces había algo más profundo que simplemente llenar un estómago. Los signos que Jesús había realizado en Galilea, sobre todo, habrán sido en los enfermos y que Juan no los narra. Él nos va a narrar el de, o ya nos narró, si estamos en el capítulo 6, fue en el capítulo 4, nos narró la curación del hijo del funcionario real. Por lo cual se nos quiere decir que Juan, entre los signos que Jesús había hecho, escoge algunos y deja otros por fuera, que más bien van a ser Mateo, Marcos y Lucas los que los van a narrar en sus evangelios. Entonces, nos da a entender eso. Ha hecho una selección de las muchas cosas que podría haber narrado, que es lo que él mismo dice en el capítulo 21, versículo 25. Muchas otras cosas hizo Jesús, etc. Centrémonos en lo que el capítulo 6 nos ofrece, que es el don del pan. Pero este don del pan, si tenemos en la cabeza más o menos lo que ha pasado en los 5 primeros capítulos de Juan, nos damos cuenta que es paralelo al don del vino en Caná, capítulo 2. ¿Recuerdan? Jesús multiplicó, convirtió en vino 600 litros de agua. ¿Se imaginan ustedes qué fiestón con 600 litros del mejor vino? Yo creo que era vino chileno, Casillero del Diablo para arriba, por ahí andaba. Entonces, era de lo mejor porque luego dirá que la fiesta cobró sentido nuevamente. Pero además, este don del pan tiene paralelo con la vida que anuncia el discurso del don del agua prometido a la mujer samaritana, también en el capítulo 4. Señor, dame de esa agua. El vino, el agua, el pan son símbolos propios del Evangelio de Juan que se complementan
para significar, desde luego, cada uno a su manera, la vida que Jesús quiere comunicar al creyente. Y hemos visto toda esta semana que se trata de vida eterna. Se trata de un signo y hasta de un doble signo. Y el sentido solo aparecerá con la claridad que nos vaya dando la revelación del discurso. Así es que no vamos a contar toda la historia hoy, vamos a ir como la iglesia nos lo da, dosificado, y la semana que viene, lunes, martes y creo que miércoles también, continuaremos con este capítulo. El versículo 3 dice que Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Aquí hay otro detalle. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, se dice que Jesús subió al monte, se le acercaron los discípulos y luego la multitud, y que se sentó y comenzó a enseñar. Para Juan, esto no es posible. Jesús sí sube al monte, se sienta con los discípulos, y aunque es la actitud del maestro que comienza a enseñar, Jesús no puede enseñar en Juan, porque en San Juan Jesús solo enseña, solo habla en las sinagogas o en el templo de Jerusalén. No encontraremos en el Evangelio de Juan un discurso de Jesús al aire libre. Y esto es propio del Evangelio de Juan. Mientras que en Mateo, Marcos y Lucas más bien son los discursos de Jesús al aire libre. Vean que también estas diferencias hay que tomarlas en cuenta. Jesús sube a la montaña, se sienta y no comienza a enseñar. Hay que esperar hasta el día siguiente, cuando todos regresen a Cafarnaúm y Jesús esté en la sinagoga de Cafarnaúm, y ahí sí va a comenzar a enseñar haciendo el discurso. Vean estos detalles interesantes que hay que conocer para interpretar mejor el Evangelio y comprender mejor la solemnidad de las palabras que Jesús dice. Juan menciona que la multiplicación de los panes tuvo lugar en una montaña. Y se debe pensar que esta es una acción simbólica como la montaña de la enseñanza de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo, dado que en la región donde se dice que está alrededor del mar de Tiberíades no hay ninguna montaña alta, son montañas bien bajas, ¿cierto? Habrá subido alguna de las pequeñas montañitas que hay ahí, pero no podemos pensar como en nuestros países latinoamericanos, sobre todo desde centro y los países del cono sur, donde las montañas llegan a varios miles de metros. Eso sería imposible allá. Entonces no hay que imaginarse a Jesús subiendo, para los costarricenses, subiendo el Cerro Chirripó. No existe, no está esa posibilidad. Se subió a un pequeño, casi que podríamos decir, montículo. Es algo simbólico. Quizá lo que quiera decir el evangelista es que hay un paralelismo teológico entre la promulgación de la ley de Moisés que subió al monte Sinaí y la acción de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, aunque algunos inclusive ponen en discusión estas posibilidades. Por eso, a partir de estos indicios, se invita a que leamos el texto del capítulo 6 y estos primeros 15 versículos en particular sobre el trasfondo de los acontecimientos del Éxodo. Esto significaría que Jesús realiza gestos que recuerdan a Moisés. Moisés atravesó el mar, ¿recuerdan? Con el pueblo. Luego subió a la montaña, el Sinaí, Éxodo capítulo 14 y capítulo 19. Le seguía una gran multitud que había visto también los signos que Moisés había hecho. Deuteronomio capítulo 6, capítulo 7, Números capítulo 11. Entonces, los ascensos de Jesús a la montaña, que también están narrados, la provisión de este pan y la indicación litúrgica que dice que estaba cerca la fiesta de Pascua, nos ayudan a comprender que Juan quisiera tal vez hacer este paralelismo entre las acciones de Moisés con el pueblo y las acciones de Jesús con el pueblo. De hecho, vamos a ver después que cuando comience el discurso del pan de vida, por una intervención de los judíos, comenzarán a hablar de Moisés, que Moisés les dio pan del cielo, y Jesús comenzará a explicar que no fue Moisés el que lo dio, sino que es Dios su Padre el que lo da ahora. Por lo tanto, sí podemos pensar que hay una relación entre
la acción de Moisés y ahora la acción de Jesús. Por eso el versículo 4 dice que estaba cerca la festividad de la Pascua y el evangelista agrega festividad de los judíos. Esta referencia se hace a 3 celebraciones. Según el Evangelio de Juan, Jesús participó en 3 Pascuas judías. Según Mateo, Marcos y Lucas, fue una, en la que finalmente Jesús es muerto. Para Juan, se supone, leyéndolo bien, hubo 3 Pascuas distintas. Esta sería la segunda Pascua de Jesús en Jerusalén. La primera sería en capítulo 2, está aquí de la que se habla, aunque Jesús no está en Jerusalén, pero está hablando de la Pascua. Y la tercera Pascua se narra en el capítulo 11. Y esto nos ayuda a comprender el ambiente religioso y teológico de cuanto sucede en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque está en torno a una gran fiesta. Recordemos que Juan no tiene en el relato de la pasión la narración de la institución de la Eucaristía. Eso lo vimos el jueves santo, si se acuerdan, sino que coloca todo este discurso del pan de vida aquí en el capítulo 6 y en el capítulo 13, donde inicia todo este relato, está el lavatorio de los pies dentro de una cena, pero él deja todos los eventos de la cena en cuanto a cuerpo y sangre de Cristo y lo coloca aquí en el capítulo 6 con una cierta radicalidad. Vamos a ver después. Se trata de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Cuando lleguemos ahí, nos vamos a entretener maravillosamente en esas palabras. La Pascua, como tal, es una fiesta primaveral. Es por eso que posiblemente Juan indica que había allí mucha hierba. ¿Por qué? Porque es una fiesta que rememora los acontecimientos del Éxodo y otra vez la relación con Moisés. Una fiesta primaveral. Ahorita vamos a ver un detalle más de eso. Bien, hagamos una primera paradita. Toda esta semana la hemos ocupado en estas oraciones más de contemplación. Estamos tratando de descubrir el sentido de estas oraciones y hacer que la palabra que hemos escuchado también ella se convierta en oración y nuestra palabra se convierta entonces en palabra de Dios, dice hermosamente Benedicto XVI. Y dejamos de esta oración de pedir, 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 dar gracias, también es alabar a Dios, glorificarlo, también es contemplar sus obras y sus acciones. Hagamos un momento de silencio. Jesús, contemplo la escena y todo su ambiente, así como la gente que había visto los signos que has realizado con los enfermos. Ahora te sigue como a un taumaturgo, pero en Juan no llevan a los enfermos para que tú los cures. La multitud va detrás de ti, más bien arrastrada por un cierto entusiasmo hacia tu persona. Actitud que prepara ya la reacción que tendrá más tarde al aclamarte como profeta y querer hacerte rey. Contemplo cómo el hecho de que la multiplicación de los panes se sitúe en un contexto festivo de la Pascua, de la vida y la libertad celebradas, señala la ruta por la cual debo comprender el signo que vas a realizar. Es decir, bajo la perspectiva de el don pascual de Dios, el don de tu vida en la cruz, el don de tu glorificación, el don de tu Pascua. Pasemos al versículo 5. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Vean, hermanos, de aquí en adelante, Jesús ocupa el centro de toda la escena, de esos 15 versículos. Porque si nos fijamos bien,
nadie le pide que intervenga. En los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son los discípulos los que le dicen, Señor, despide a la gente, pero estaba enseñando. Aquí Jesús no está enseñando. En la versión de Juan no está enseñando. Nadie le pide que intervenga. Es el mismo Jesús el que intuye el hambre de aquella gente y plantea la necesidad de alimentarla. Vean otra vez qué importante es no mezclar evangelios, porque los contextos de Mateo, Marcos y Lucas, entre ellos de por sí ya hay diferencias, y con el de Lucas la diferencia es abismal. Es conmovedor en esta escena saber que Jesús no solo alimenta a su pueblo con la palabra, con la buena noticia que lo va a hacer después, sino que este Jesús de Juan se preocupa del hambre de la multitud que lo sigue. Y dice que es una gran multitud. Vamos a ver que más adelante dice, solo hombres rondaban los 5,000. Hay que pensar que eran 10,000, 15,000, yo me atrevería a decir hasta 20,000 personas. Una suma impresionante. Entonces, sigamos. Jesús actúa por sí mismo. No necesita que le den órdenes. Él actúa según el encargo que le dio su padre. Y notemos cómo cada paso que se da en el relato está previsto y decidido por Jesús. Todo lo que hace expresa su misión. Él dice, ¿cómo compraremos? Y esto tiene un valor cristológico. La cristología de Juan es impresionantemente bellísima, maravillosa. Preguntar de dónde proviene el don, y el pan siempre es un don, es preguntar también por quién es el donante de este don del pan, que sin duda alguna es Jesús. La pregunta se dirige entonces al origen divino de Jesús, que luego se va a desarrollar durante el discurso del pan de vida eterna. Y decía que todo está previsto y decidido por Jesús. Vean lo que dice el versículo 6. Le hizo esta pregunta a Felipe para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Extraña Jesús, que en Jesús encontremos, según Juan, esta afirmación, que Jesús siempre la duda al preguntar a Felipe, ¿de dónde compraremos panes que coman esta gente? Porque dice que lo preguntó para ponerlo a prueba. Y el texto aclara esta intención, poner a prueba a este discípulo. Y es curioso, el verbo que está en griego, peirazo o peiratzein, tiene normalmente sentido negativo, que es tentar, poner a prueba, verificar o engañar. Felipe, en el Evangelio de Juan, aparece varias veces. Felipe es un tipo, ¿cómo lo podría decir para que no suene mal, ni ustedes ya no quieran saber nada de Felipe? Pero es que Felipe hace un papel de inocente, un papel de casi ridículo. Jesús le dirá, oiga Felipe, pero es que definitivamente no entiendes. ¿Verdad? Felipe es un tipo así, de esos difíciles, que hace preguntas que uno dice, vaya pregunta. Juan nos dibuja a Felipe así, aunque el Felipe la primera vez que aparece está entusiasmado por llevar a otro a Jesús. En el diálogo entre Jesús y los dos discípulos, que son Felipe y Andrés, encontramos un eco de las quejas de Moisés ante Dios narradas en el libro de los Números, capítulo 11, versículo 31 y 32. No sé si lo recuerdan, allí cuando Moisés va donde Dios y le dice, ¿de dónde voy a sacar carne para dar a toda esta gente que le estaban pidiendo carne? Ya estaban cansados de comer el maná. Y sigue las preguntas de Moisés. ¿Acaso se degollarán ovejas y vacas y les alcanzará?
Moisés no ve ninguna salida, ni matando todas las vacas y ovejas del rebaño. O, sigue Moisés preguntando, ¿se reunirán todos los peces del mar y les alcanzará? Vean que la idea que está transmitiendo Moisés es que tiene una multitud tan grande que ni reuniendo todos los peces del mar se va a saciar, ni matando todas las ovejas y las vacas del rebaño se va a saciar. Señor, ¿ahora qué hago? Y vemos a un Moisés inquieto. Números 11, versículos 32 y 22, o también versículos 31 y 32. ¿Qué responde el Señor? Bueno, Moisés, entonces, por la tarde les enviaré codornices y cayeron manadas de aves que los alimentaron. Bien, con estos versículos que vamos avanzando, hagamos otro momentito de oración, más en la línea de contemplación, porque hay que contemplar la escena e ir descubriendo en esta escena qué es lo que el autor del Evangelio nos está queriendo comunicar y hacia dónde quiere Jesús que orientemos la mirada. No es hacia Felipe, no es hacia Andrés, no es hacia la multitud, es hacia Él y el don de Dios que es Él mismo. Hagamos silencio. Jesús, contemplo la expresión de Juan cuando dice que levantaste los ojos, levantaste la mirada. Como tú, sentado en la montaña, fijas tu mirada en la gente que se acerca. Juan no dice que levantaste la mirada al cielo, la levantaste y miraste la multitud. Ya antes habías dicho a los discípulos que tenían que levantar los ojos y ver los campos listos para la cosecha. Es decir, ver a los samaritanos acercándose a ti. Aquí eres tú mismo quien contempla la multitud que avanza, mientras posiblemente distingues en ella a todos los hombres y mujeres que, elevados sobre la cruz, tendrás que atraer hacia ti. Contemplo y noto que, sin razón aparente, expresas tu deseo de proporcionar pan a toda aquella multitud. Y cómo luego dirás que el pan significará el don de tu persona. Jesús, contemplo cómo tú manifiestas la intención de dar de comer a la gente, no ya al caer la tarde de un día, no ya porque estuviste predicando largamente y curando a los enfermos, no, sino como donante generoso ante la multitud. Tu gesto gratuito ha brotado de la mirada que has dirigido hacia la multitud. Dirige tu mirada hacia mí. Vamos al versículo 7, 8 y 9. Vamos a estos tres versículos juntos. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Y ahí está Andrés también, que le dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero también Andrés dice, ¿qué es eso para tanta gente? Y Jesús logró lo que quería, porque Felipe ciertamente entró en duda. Felipe hace cálculos no desde la fe, sino desde lo económico. Sacó su teléfono, lo puso en modo computadora y calculadora y sacó cuentas. No, ni con 200 denarios. O sea, piensen que el jornal de un día era un denario. 200 denarios es el jornal de 200 días de trabajo, o sea, más de 6 meses de trabajo. Y Felipe
saca las cuentas y dice, no, definitivamente, ni con eso. Además, ¿dónde íbamos a conseguir 200 denarios de pan? No lo encargamos previamente. Dice Felipe, no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. O sea, Jesús lo puso en duda seriamente. Para Jesús es suficiente lo que se ponga a su disposición. Felipe y también Andrés afirman que no hay alimento suficiente para tanta gente reunida, es una multitud alrededor de Jesús. Y aunque Andrés cuenta con 5 panes de cebada y 2 peces, también le parece, no, definitivamente no. Yo a veces digo, así como para causar un poco de cambio y un poco de reírse, Andrés habrá pensado, Jesús, si despides a la gente, 5 panes y 2 peces, algo alcanza para nosotros. Para 13 sí, pero para esta multitud no. ¿Le parece? No, es que no va. Sin embargo, ese joven, la palabra que utiliza Juan para muchacho, lo que Andrés dice, aquí hay un muchacho, eh, es un término que en griego significa un muchachito, uno, un pequeño que fácilmente comparte lo que tiene. Es difícil traducir esta palabra. Déjenme ver si ahorita más adelante la amplío un poquitito más. Porque ese joven, ese muchacho, que pone a su disposición de los discípulos, en este caso de Andrés, sus 5 panes de cebada y sus 2 peces, un muchacho sin nombre, sin rostro, hace posible lo imposible. Ninguno de los discípulos de Jesús tiene la capacidad de hacer que Jesús haga lo imposible. Ya han visto también ellos las curaciones que Jesús ha hecho. Han visto cómo los 600 litros de agua se convirtieron en vino. Vieron cómo se sanó el enfermo de Bethesda. Y siguen sin entender. Ahora, con 5 panes y 2 peces, ¿no ven que pueden haber 600 panes y 2,000 peces? No, no lo ven. Pero este muchachito, su disponibilidad para compartir lo que tiene, hace que se pueda alimentar a más de 5,000 personas. Él pone a disposición los 5 panes y los 2 peces. El resto lo hará Jesús. ¿Qué hace Jesús? Toma en sus manos los panes, los peces, da gracias a Dios, comienza a repartirlos él mismo, no los discípulos, él mismo. En los otros evangelios, él se los da a los discípulos, casi como para que vean, yo lo multiplico, ustedes lo reparten y se van a dar cuenta que sí alcanzaban. Aquí no, Jesús les pasó por encima y es él el que lo multiplica y es él el que lo reparte. Entonces decía, este muchacho nos indica, es como una figura que caracteriza al grupo de los discípulos de Jesús que deberían estar dispuestos a poner a disposición de Jesús y de la multitud los recursos aún de su pobreza. Es que lo que pongamos en manos de Jesús se multiplica. Por eso Jesús mismo se encargará de repartirlos. Aquí hay un detalle y es que Juan, a diferencia de las multiplicaciones de los panes de Mateo, Marcos y Lucas, Juan es el único que dice que son de cebada. Y aquí hay un detalle porque en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44, hay un texto muy paralelo que posiblemente Juan tuvo cuando estaba redactando su evangelio. Se los leo. Vino un hombre de Baal Salisa y llevó al hombre de Dios, que es Eliseo, las primicias de pan. ¿Qué llevó aquel hombre a Eliseo? 20 panes de cebada
y grano fresco en espiga. Y dijo Eliseo, vean qué lindo, dáselo a la gente para que coman. Su servidor dijo, ¿cómo voy a dar esto a 100 personas? Vea que aquí era más fácil. Hay 20 panes para 100 personas. Y todavía el servidor piensa que no va a alcanzar. Eliseo le dijo, dáselo a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Se lo dio, comieron, dejaron de sobra, según la palabra de Dios, sobró. Vean que aquí hay una relación con este texto del segundo libro de los Reyes y explica varios de los detalles que Juan nos narra. Dice que son panes de cebada y esto pone en relación las dos escenas que son distintas de la narración de Mateo, Marcos y Lucas. Y el tema, aparece el tema del escepticismo. El siervo dice, ¿cómo le voy a dar alimento con 20 panes a 100 personas? Andrés, escéptico, que dice 5 panes y 2 peces para esta cantidad de gente. Y de repente, como prodigiosamente, todo se resuelve y sobra. Por eso la gente al final va a querer convertir a Jesús primero lo descubren como el profeta que tenía que venir, luego quieren hacerlo rey. Casi como si Juan dijera, este Jesús es más, es el mayor profeta, es mayor que Eliseo, que alimenta con 20 panes a 100 personas. Jesús, ¿qué le responde a estos discípulos? A Andrés, díganle a la gente que se siente. Y aquí viene lo que había dicho, en aquel lugar había mucha hierba. Todos se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Piensen que se dice que solo los hombres 5,000 y se movía siempre la familia, agreguemos sus mujeres y recordemos que los judíos de entonces no tenían 1 o 2 hijos. Algunos llegaban inclusive a 12 hijos. O sea, hay que pensar 5,000 más sus mujeres, más todos los hijos, yo diría que ronda las 20,000 personas, que es un asunto posiblemente exagerado, porque vamos a ver el lunes que Juan dirá que esta multitud al día siguiente se da cuenta que Jesús se fue, los discípulos se fueron, Jesús no está allí, y dice que se fueron en barcas. O sea, Juan dice, se fueron en barcas y no nos explica nada. O sea, había tantas barcas en ese lago para mover, digamos que solo a los hombres, para mover de un golpe a 5,000 hombres. Ven que aquí los evangelistas también nos narran a veces exagerando para darnos a entender que el signo es maravilloso. Eso lo veremos el lunes, así que los invito para el lunes a las 10. Entonces, esta relación o realización del signo y la distribución que realiza solo Jesús, que comienza a dar órdenes, a organizar a la gente, a distribuirles. Se dice que, ya dije, había mucha hierba porque estábamos en primavera. Vamos al versículo 11 porque aquí hay unos detalles que nos interesan también. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados y les dio todo lo que quisieron. La escena podríamos visualizarla como algo maravilloso. Una muchedumbre que Jesús descubrió cuando la miró, que estaba hambrienta, ahora está sentada sobre la hierba del campo. Ubiquémonos además, los que hemos vivido la primavera, por lo menos yo la he vivido en Europa, y nada más y nada menos que en el corazón de los Alpes, en Innsbruck, Austria, un día de primavera, que es una cosa impactantemente indescriptible, y toda esta multitud sentada en el césped en primavera comiendo pan de gratis. Porque no es un banquete de ricos, no hay vino, no hay carne, están los pescados, desde luego, pero la comida de los ricos era con pino y con carne. Es la comida sencilla de la gente que vive junto al lago de Tiberíades. ¿Qué es lo que comían ellos normalmente?
pan de cebada y estaban en la época de y pescado ahumado. Esto es, recuerdan lo que Jesús vimos en el capítulo 21 también. Jesús va y prepara el pescado y les da pan. Tenía pescado asado y pan. Esa es la comida de la gente pobre y sencilla. Pescado asado con pan. Recuerden que el domingo les había invitado, o aquel día, vayan a comer pan y pescado. Hoy, pues va a ser lo mismo también. Entonces, lo poco que se colocó en las manos de Jesús se multiplica. Y hay tres acciones. Manda que la gente se siente, es decir, hay que organizarlo, porque en el fondo se trata de comenzar a formar comunidad. Luego veremos que abandonan a Jesús. Segundo, Jesús da gracias a Dios. No lo hace como lo hacen Mateo, Marcos y Lucas, de una forma mucho más sencilla y usa el verbo eucaristein, que es el verbo de donde viene la palabra Eucaristía, que significa dar gracias. Y tercera, reparte los peces y los panes, es decir, sirve la mesa. Para la acción de gracias, antes de distribuir los panes, el evangelista tiene el detalle de usar este verbo que va a explicar luego todo el discurso de despedida. Pero hagamos una paradita otra vez y contemplemos la escena. Jesús. Contemplo cómo Juan se encarga de instruirnos acerca de la diferencia entre un Moisés inquieto delante de Dios y tú que sabías lo que ibas a hacer. No se trata solo del poder que tienes para multiplicar los panes. Eso sería quedarse en la superficie. Contemplo tu acción, Jesús, que no se detendrá en el prodigio, sino que incluye el signo contenido en el milagro. Pues para que la multitud tenga vida, tú le darás mucho más que unos panes maravillosos de cebada con un poco de pescado ahumado. Tú les darás, junto con las palabras que has oído del Padre, también tu propia persona a través de tu muerte en cruz, porque tú eres el pan bajado del cielo. Vamos a los últimos versículos, nos quedan 12, 13, 14 y 15. Versículos 12 y 13. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Versículo 12, los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Aquí ese detalle tan lindo. Bien, hermanos, Jesús no contesta cuando Felipe y Andrés hablaron con él, Felipe en términos monetarios, Andrés en términos de 5 panes y 2 peces. Jesús no les contestó nada. Jesús responde con hechos, con acciones. Ya vimos, multiplicó los panes y los peces, se los entregó él mismo a la multitud y ahora pone a los discípulos, estos discípulos dudosos, estos discípulos con mentalidad económica, estos discípulos escépticos que se parecen tantísimo a nosotros, los pone a que se ocupen de recoger las sobras. Quizá para mostrarles que las dudas que tenían eran rotundamente infundadas. Recogen solo con las sobras 12 canastos. Y estas dudas que habían estado allí ocuparon 4 de los 11 versículos. O sea, se trata, 4 porque además del primero, 5 versículos de la escena estuvieron narrando las dudas y Jesús lo realiza en un instante y los pone a recoger. Si pensamos en el 12 como número simbólico y este 12 representara las 12 tribus de Israel, significa que comen todos y alcanza para todo el pueblo. 12 canastos de sobra. Para decir
que todos comieron hasta saciarse, Juan utiliza el verbo que significa quedar saciado, satisfecho, hasta la saciedad, hasta no poder más, como dicen típicamente, como el perrito del padre. Es un verbo que curiosamente esta es la única vez que aparece en el Evangelio de Juan, pero que aparece en el Salmo 78, versículo 29, para describir la saciedad de los israelitas después de haber comido el pan del cielo que fue, según ellos, el maná. Entonces, este verbo significa sobreabundar. O sea, son estos verbos que ustedes ven cómo me cuesta traducir, porque cuesta mucho traducir. Lo que quieren decir es más que sobrar, sobreabundar. Fue requete contraabundante el pan que había. Y entonces volvamos a aquel pequeño muchacho, aquel muchachito, una persona insignificante, dijimos, sin nombre, sin rostro, que habiéndolo pasado a las manos de Jesús, hace que todos queden exageradamente saciados y sobre para todo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la reacción de la gente? Versículo 14. La gente al ver la señal milagrosa, el signo, aquí está otra vez señal milagrosa, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Ante los ojos de la gente, Jesús aparece como aquel profeta. Moisés también es presentado como el gran profeta. Entonces, ven en Jesús al nuevo Moisés, que renueva el milagro de la provisión de alimento. Moisés lo hizo en el desierto, ahora Jesús lo hace en una zona que también es desértica, pero está en primavera. O quizá la gente ha visto la multiplicación de los panes de cebada en relación a lo que hizo el profeta Eliseo. Y otra vez, tanto el profeta Moisés como el profeta Eliseo, recordemos que hay dos profetas fuera de Moisés que multiplican el pan, que es Eliseo y Elías. Y entonces, si conocían estas figuras del Antiguo Testamento, las relacionan con Jesús, es el nuevo Moisés, el nuevo Elías, el nuevo Eliseo, que sacia el estómago de la gente. De esta concepción, tenemos que decir que la gente no se equivoca cuando dice que Jesús es el verdadero profeta que tenía que venir al mundo, porque realiza esta promesa divina. Dios había dicho en Deuteronomio 18, 15 al 18, que enviaría un nuevo profeta igual que Moisés. Y pareciera que aquí se está interpretando esto. Después le van a exigir a Jesús un signo como el de Moisés, ya en la discusión lo veremos la semana que viene. Entonces, desde este punto de vista, no podemos reprocharle a la gente. Tiene sus concepciones del Antiguo Testamento y las está aplicando a Jesús, pero Jesús no quería que hicieran eso. Él no quería que vieran a Moisés, ni a Elías, ni a Eliseo. Él quería que vieran que en este pan que él estaba dando había un signo del pan que Dios les va a ofrecer. Tema que abordaremos la semana que viene. Vamos al versículo 15. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Ven, Jesús, cuando alguien le quiere imponer una etiqueta, cuando alguien lo quiere encasillar, cuando las ideas populares quieren darle un sentido distinto a su misión, desaparece. Y aquí desaparece porque la gente no entendió el signo. Y entonces el relato termina con una fuga de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacerle rey. Y por lo tanto lo han entendido como un Mesías terrenal que es capaz de saciar las necesidades alimentarias de la multitud. Ciertamente, como decía, en la mentalidad judía, habían algunos que esperaban que Dios enviara a su Mesías, a su ungido, pero otros querían o esperaban que el enviado de Dios fuera un Mesías tipo David, que viniera a imponerse
por la fuerza sobre el imperio en ese momento dominante que es Roma. Precisamente la gente quiere hacerlo rey. Y esto equivaldría a colocarlo como cabecilla de una revolución tendiente a expulsar a los romanos y restaurar el reino de Israel, que es la mentalidad que tienen los judíos de los otros evangelios respecto del Mesías. Juan deja claro que Jesús no se involucró en un mesianismo político terrenal. Jesús desaparece. Narra más bien la desaparición de Jesús después del signo. Quería evitar que su papel o rol o misión, que es más exacto, como Mesías, no fuera mal interpretada y no fuera manipulada por manifestaciones políticas de la gente. Cuando Jesús se retira a la montaña, dice Juan que lo hizo solo. Los discípulos quedaron con la multitud. Es interesante, los discípulos no se van con Jesús. Y uno podría preguntarse si no sería que tanto la gente como los discípulos quedaron defraudados cuando Jesús no quiso, se negó a liderar un movimiento político. Eso no queda allí en el aire. Ya veremos que luego al final del capítulo 6, Pedro salvará a todos los discípulos cuando en nombre de ellos dirá, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Bien, dejémoslo hasta allí, hermanos, hagamos otro momento ya de oración final, siempre para contemplar el texto y tratar de que el texto nos diga más a nosotros. Jesús, contemplo cómo la finalidad que buscas mediante el signo de los panes no es saciar el hambre física, sino dar la vida divina que el Padre te encargó dar a los seres humanos. Contemplo cómo el sobrante, al evitar que se pierda, simboliza ese otro alimento que permanece incorruptible. Y puesto que se trata de los mismos panes, simboliza el aspecto incorruptible del alimento que solo tú das, que eres tú mismo. A partir de lo efímero, unos cuantos panes, unos cuantos pescados, el alimento que perece nos orienta hacia lo que es la fuente permanente de vida, conduciéndonos a una interpretación espiritual del signo que ha realizado. Contemplo cómo, al retirarte a la montaña tú solo, vas al encuentro de aquel de quien recibes la verdadera gloria, que no es la gloria de los seres humanos que te proclaman profeta o quieren hacerte rey, sino la gloria que tienes desde antes de la fundación del mundo y que el Padre te asegurará. Sí, Jesús, hay una desproporción entre lo que somos y lo que Dios nos hace llegar a ser si nos ponemos en sus manos, en tus manos marcadas por los signos de los clavos de tu crucifixión y de tu resurrección. Amén. Bien, hermanos, espero que el texto nos haya motivado un montón. Vean que es un texto bellísimo y este es solo el inicio de lo más hermoso que veremos la semana que viene cuando Jesús nos explique quién es Él y qué es lo que nos da para la vida eterna. Les invito a que sigamos, nos encontremos, si Dios quiere, el próximo lunes, igual a las 10 de la mañana. Participen vía medios de comunicación de las Eucaristías de este fin de semana. Hagámoslo, como decía al principio, integrando palabra y Eucaristía. Y hermanos, cuando están allí, por alguno de los medios que hay, Facebook, WhatsApp, Zoom, lo que sea, compartiendo la Eucaristía, estamos en misa. No es para hablar, no es para comer, no es para contestar llamadas, es para participar
del pan de la vida. Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes a las 10.